cantidades de agua. Por ejemplo, bajo de la Lumbrera y Agua Rica, que es la que le sigue ahora, que empieza la explotación, la misma empresa lo que hace es trasladar la maquinaria unos kilómetros más cerca de la ciudad de Andalgalá, está sentada sobre un acuífero, que a su vez es el agua que tienen los catamarqueños que se dedican a la agricultura, a la ganadería, y empresarios importantes que se dedican a determinados cultivos que se industrializan y hasta se exportan, como es la oliva, el aceite de oliva, por ejemplo, ¿no? Bueno, todo eso están perjudicados porque las napas empiezan a contaminarse, pero además empieza a escasear el agua que se utilizó durante siglos en Catamarca, ¿no? Electricidad. La mina Bajo de la Lumbrera fue el principal consumidor de energía eléctrica del país durante 15 años. También utiliza madera, combustibles. A menor ley, a menor porcentaje de mineral comercial dentro de la mena, implica mayor remoción de materiales. Grandes movimientos de tierra que terminan ocasionando una acidificación del suelo. Por supuesto que el tema de la lluvia ácida es parte de ese proceso y de la contaminación de las napas subterráneas. Se forma dióxido de azufre en proporciones equivalentes a los combustibles industriales. Lo importante de esto, el control de estos parámetros requiere de laboratorios y de personal especializado con todos los elementos necesarios, que no tiene el país y mucho menos la provincia o las provincias donde están los yacimientos mineros. ¿Se entiende cuál es el problema? No tienen esos equipos de contralor, pero además no les interesa controlar. Ese es el otro tema, ¿no? Entonces, en donde hay contralor del Estado en otros países, realmente se crean los recursos humanos, los laboratorios, los equipos calificados para ejercer ese contralor, del aire, de la tierra, del agua. Acá eso no pasa nada. Tengamos en cuenta que este proceso va acompañado de esa política de desmantelamiento del aparato del Estado que ha hecho el neoliberalismo. Con la dictadura militar, con el menemismo, con el macrismo. Se dedican a eso. Entonces después hay que reconstruir todo y la reconstrucción de eso dura años. En Francia, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, se crea una escuela oficial de gobierno para formar a los funcionarios públicos, sean del partido que sean. Inclusive cuando llegó el Partido Socialista, fue gobierno, tenía sus alumnos ahí y sus egresados y logró nutrirse de funcionarios públicos con esa escuela oficial. Bueno, eso acá no existe porque acá hay un desmantelamiento, encima esta alternancia que para algunos es democrática, implica que en un santiamén te liquidan todo lo que te costó levantar durante años y años. Perdón, ¿alguna vez se intentó hacer control de todo esto? No. Ha habido investigaciones privadas, que por supuesto fueron condenadas al ocultamiento. Por ejemplo, yo viajé muchas veces a Catamarca, a Andalgalá, a Santa María, que es la otra localidad que está próxima, ingresando por Catamarca, por Tucumán, y me entrevisté varias veces con un ingeniero en minas, con un posgrado en Francia, que hizo una investigación en donde el resultado es que donde la empresa Bajo de la Lumbrera construyó el dique de cola, ese que yo digo que después hay que mantener porque ellos se van, y las empresas cambian de nombre y se disuelven,
permanentemente, ¿no? Limpian la responsabilidad futura. Donde construyeron el dique de Cola está asentado sobre una falla geológica. Eso está en una tesis de doctorado en Francia. La Universidad Nacional de Catamarca ha tratado siempre este tema de dejarlo de lado, nunca lo tomó a este profesional como docente. ¿Por qué? Porque la minera bajo de la lumbrera ha solventado parte del presupuesto de la Universidad Nacional de Catamarca. ¿Se entiende cómo es el negocio, no? El negocio es amplísimo. Yo estuve muchas veces en Andalgalá. El cura párroco del pueblo, de la ciudad, había posibilitado el uso del salón parroquial al lado de la iglesia de Andalgalá para las familias que se oponían a la actividad minera. Hasta que le vino la orden de arriba, desde Catamarca, de la propia iglesia, no lo presté más y no se prestó más. Y así cada cosa, es decir, así cada cosa. Por supuesto que esto implica las amenazas, incendios sospechosos, y cuando no, alguno que estaba en esta vereda de acá, del ambientalismo, que de pronto desaparece de un día para el otro del pueblo, y después descubren, al cabo de un tiempo, que tiene una hermosísima casa en la capital Catamarca. Fíjense hasta dónde llega el nivel de la corruptela con la plata que hacen, ¿no? Con la plata que hacen corrompen a medio. Y más cuando se trata de un pueblo, de una provincia pobre, que fue siempre pobre, no tuvo en ningún momento, bueno, un salario ahí, es un salario extraordinario. El capital sería otro tipo de salario, el mismo monto, ¿se entiende? Pero que ahí se le asigna un valor y una importancia enorme. Bueno, esta es una foto de la propaganda que hace la empresa. Todo es hermoso, fotos de colores, láminas hermosas, todas escenas extraordinarias. Hay una escena que acá no está, pero bueno, es cómo cuidan el ambiente con uno de esos camiones gigantescos como ese que está acá, gigantesco, ¿no? Que una de esas ruedas no entran en esta habitación, de la altura que tiene. Uno de esos camiones se detiene porque un guanaquito bebé cruza el camino. Entonces, son esas cosas que me hacen acordar esos programas de televisión yankee que están por cable, bueno, más vale ahorrar adjetivos y ver la propia experiencia. Bueno, acá yo señalo de que se prometió en los 90 convertir a Catamarca en el Kuwait argentino. El yacimiento se agotó en 2018 y la pregunta, el reto es decir, bueno, ¿y qué pasó con el nivel de vida de los catamarqueños? Especialmente de aquellos lugares más cercanos al yacimiento, ¿no? Una pregunta. Bajo, de 2003 al 2015, ¿se pudo mejorar algo en todo esto? no. No, porque hay una ley, está en la Constitución. No, pero aparte de eso, y esto lo tengo que comentar, aparte de eso, lamentablemente, el kirchnerismo no modificó para nada la legislación neoliberal. Lo único que hizo Néstor Kirchner, y ante una necesidad fiscal, no de otro tipo, sino fiscal, fue aumentarle un porcentaje que fue pequeño, las retenciones. ¿Qué hizo Macri el primer día que ascendió? Sacarlas. Pero lamentablemente, desde que apareció la vigencia del neoliberalismo
en instituciones y en la legislación, en la jurisprudencia, años 90, con el menemismo hasta ahora, Sigue todo igual. eso no ha tenido ningún tipo de modificación.